Capítulo 16. Una exclamación que salió mientras reprimía una sonrisa, como si pretendiera ser educado. ¿Se quedó escondido porque pensó que la gente se asustaría? No lo dije exactamente así, pero para resumir, eso tampoco está mal. Yoo Sung-bon asintió. Parecía que entendía que podrían surgir problemas si alguien con un nivel de alma tan alto como el suyo se encontraba con una persona indefensa. Aún así, parece extraño que insista en ser un humano ordinario. Con eso, Bisabeol entrecerró sus ojos como una serpiente y habló. No podemos descartar por completo la posibilidad de que sea un monstruo humanoide en forma de retrato, pero tampoco se le puede ver simplemente como un monstruo común. Él no odia a los humanos en absoluto. Si incluso el curador Yoo Sung-bon no está seguro de su naturaleza, entonces probablemente esté relacionado con el origen, pero a juzgar por el hecho de que aún no has presentado un informe oficial, parece que es un tipo de existencia que nunca antes has visto. Había pocas existencias del origen que Yoo Sung-bon, un jardinero, no conociera. Los monstruos de las mazmorras también nacen de las venas del origen, pero están en un nivel diferente de complejidad en comparación con los hijos del origen. Si Hyo es un tipo de hijo del origen que nunca he visto antes, la historia se volverá mucho más complicada. Los llamados hijos del origen se podían encontrar en todas las mazmorras. No se podían resolver mediante una simple subyugación como los monstruos ordinarios. Por lo tanto, se necesitan amplios conocimientos y habilidades para tratar con ellos, y Yoo Sung-bon era un veterano que había estado trabajando como jardinero desde que tenía 11 años. El retrato de Hyo, una existencia desconocida incluso para un Yoo Sung-bon como él, era claramente algo de lo que desconfiar. De todos modos, incluso si es un hijo del origen, es seguro que es una existencia inusual. Si hay algo en común entre los monstruos y los hijos del origen, es que no entienden lo frágiles que son los habitantes de la Tierra. Incluso si lo supieran, los monstruos odiaban a los humanos, mientras que los hijos del origen eran indiferentes a los humanos. De cualquier manera, estaban destinados a ser dañinos para los humanos. Es raro que sean así de amigables con los humanos. Ciertamente es algo que la asociación querría. Te pregunté la última vez, pero se lo vas a entregar. No tengo intenciones de hacerlo. Bisabeol tenía un fuerte sentido de posesión y nunca dejaba algo que fuera suyo en manos de otros, ni siquiera para una breve inspección. A menos que fuera una transacción clara y limpia, no haría algo tan tibio. El curador Yoo Sung-bon parece estar cuidándolo bien. ¿Hay alguna razón para entregarlo al laboratorio de investigación de la asociación? Si Hyo es un hijo del origen, podría dañar a la gente sin ningún sentido de culpa. Podría afirmar que solo estaba siguiendo sus propias reglas, pero podría ser una gran catástrofe para los humanos. Una investigación era necesaria. A este nivel, todo lo que puedo entender son las historias del retrato. No puedo decir exactamente qué habilidades usa, qué tan alto es su nivel de alma o qué rol desempeña dentro del origen. No soy alguien que busque tales cosas. ¿Recuerdas las cosas que te pedí que hicieras cuando contraté al señor Yoo Sung-bon? Yoo Sung-bon suspiró mientras respondía. Analizar, mantener y gestionar las obras de la galería. Pero ya no soy el líder del equipo de investigación de la asociación. No hay ningún lugar que pueda analizar el retrato de Hyo, tan bien como ese. Qué cosa tan desalentadora de decir. Como sabe el curador Yoo Sung-bon, no me interesan las armas. Bisabeol sonrió, entrecerrando los ojos. La arrogancia natural de alguien acostumbrado a mirar a los demás por encima del hombro desde su nacimiento era evidente. Es por eso que establecí este gremio, esta compañía. No tengo orgullo en absoluto como cazador, y mucho menos como artista. A ningún coleccionista le importa que malos espíritus repele el autorretrato de Van Gogh o que buenos sueños trae. A nadie le interesan esas funciones. Solo se preguntan sobre la historia contenida dentro de la pintura y quieren preservar esa historia con sus propias manos. Podría volverse muy peligroso. Es la única existencia que escapa a la habilidad de tasación del líder del gremio, e incluso si respeta y considera a los humanos, su rango es demasiado alto. Puede que no se sienta divino, pero probablemente tenga un nivel que los sacerdotes veneran. Incluso si el retrato es cauteloso, los humanos no pueden estar tranquilos. ¿Has visto esos ojos? ¿Ha visto esos ojos, señor Yoo Sung-bon? ¿Se refiere a los ojos del retrato? Oh, parece que no los has visto. Bisabeol hizo un gesto elegante con la mano. Incluso el gesto que urgía por una respuesta llevaba la elegancia de alguien importante. ¿Cómo eran? Yoo Sung-bon no lo pensó mucho tiempo.
Pavor y disgusto, ira y tristeza, alegría y deleite, desesperación, soledad y mareo. Una presencia colosal que no se podía captar por completo en un solo momento. No sé cómo describirlo bien. Yo también tengo una habilidad de tasación, pero no pude captarlo objetivamente porque su rango era tan claro incluso sin usar habilidades. Era tan distante que no podía expresarse con una palabra aburrida como universo. Se sentía como si estuviera tocando directamente algo visible pero no visto. Eran claramente negros pero también parecían blancos. Eran tan oscuros que se sentían brillantes, y aunque parecía que las pupilas y los iris eran indistinguibles, cuando miré dentro, pude ver caminos intrincados. Había agua de lluvia en su interior. Había arroyos, riachuelos y venas de agua. Era tan intrincado como las raíces de un árbol y tan delicado como los vasos sanguíneos humanos. También era tan vasto y expansivo, tan colorido que los humanos no podían comprenderlo por completo. Se sentía como vislumbrar algo que los humanos no deberían estar viendo. Algo tan inmenso residía dentro de esas estrechas pupilas. Me recordó al dicho de que los ojos son la ventana del alma. Una impresión decente. No está mal. Viéndote decir eso, parece que mi impresión es insatisfactoria. No se puede evitar. Basabio se rió como si apreciara el error de un niño muy inmaduro. Yoo Sung-bon recordó de repente su edad real. Era lo suficientemente mayor como para enseñarle a Yoo Sung-bon. Te dije que le miraras a los ojos, pero solo observaste la obra de arte. Antes de nuestras respectivas profesiones y gustos, somos humanos capaces de conversar. Si Hyo tiene conciencia, significa que también tiene ojos que pueden comunicarse con los humanos. ¿Alguna vez le has visto a los ojos? En el sentido de lo que acabas de decir, no. ¿Alguna vez el señor Yoo Sung-bon ha pensado en qué emociones siente Hyo y cómo te mira a ti, aparte de su nivel de alma y los caminos en sus ojos? ¿Quién podría pensar en eso frente a una presencia tan colosal? ¿Cómo podría alguien tan pequeño e insignificante como él atreverse a hacerlo? Ese tipo de cosas, solo era algo que alguien como el líder del gremio Bisabeol podía hacer. Un jardinero no debería ser tan estrecho de miras. Piensa en grande, más amplio. ¿No está esperando demasiado de un mero jardinero? Hyo es una buena persona. Bisabeol continuó, como si le enseñara a un niño. Aunque le desagradan los inconvenientes, él no odia. ¿Qué tan amable debe ser alguien para no resentir lo que le resulta incómodo? Está lleno de compasión, manteniendo la cortesía y respetando a los demás sin imponerse. Esa es una evaluación generosa. Y tiene miedo de herir a alguien. Era una historia inesperada. Hyo. A lo sumo, sería como un humano pisando una hormiga. ¿No es el sentimiento de disgusto hacia los insectos reventando frente a él, sino el miedo a dañarlos? ¿No dije que era amable? Después de apenas intercambiar una mirada sin ninguna conversación, estás diciendo todo esto. Uno debe tener este nivel de habilidad para ser un líder de gremio. Para discernir todo esto con solo una mirada. Bisabeol creó uno de los 3 mejores gremios de Corea del Sur únicamente con su habilidad de tasación, sin ningún poder adicional. Considerando que sus habilidades físicas eran las de un hombre promedio, estaba claro lo notables que eran sus ojos y su boca. Ese tipo de persona debe ver las cosas de manera diferente a mí. Su forma de ver el mundo es probablemente diferente. Yoo Sung-bon se tragó un suspiro y habló. Entiendo. ¿Quieres decir que proceda tal como está sin ninguna medida adicional, verdad? Me alegro de que parezcas entender. Hyo también probablemente hará todo lo posible para no dañar a los humanos, así que por favor evita hacer que se enoje. Las personas amables son más aterradoras cuando se enojan. Eso es exactamente lo que estoy tratando de evitar que suceda. No hay forma de prevenir la ira de un individuo, y si la hubiera, implicaría sellar o destruir el retrato, ¿verdad? No importa lo duro que se haya vuelto el mundo en estos días, no podemos tratar a una persona que solo intenta llevarse bien así. Yoo Sung-bon preguntó con una expresión sutil. Persona, ¿lo estás considerando como una persona, el retrato de Hyo? Entonces, ¿quién ha estado conversando con el curador Yoo Sung-bon todo este tiempo? ¿No hay una diferencia de nivel? Pero es un ser con la voluntad de comunicarse, considerándose a sí mismo una persona. ¿En qué se diferencia eso de los humanos? Bisabeol dijo, como si cantara. Incluso sin el retrato de Hyo, hay muchos humanos peligrosos. En este momento, hay 5 cazadores de alto riesgo solo en Corea del Sur, y todos viven bien por su cuenta. Algunos los tratan como perros peligrosos y buscan peleas a cada momento, pero ese siempre ha sido el caso, incluso hace 100 años cuando no había mazmorras.
Si actuamos de forma imprudente como esa, podría pasar algo de lo que nos arrepintamos. Hyo es ciertamente un ser capaz de eso. Esos cazadores peligrosos están disfrutando de sus vidas diarias, ¿por qué deberíamos reprimir un retrato? No es represión, es investigación. ¿Qué pasa si Hyo se enoja? Es un amigo que valora los modales, pero podría enojarse si indagas rudamente en sus sentimientos, y eso sería una catástrofe mayor. Solo sé un buen compañero de conversación para Hyo. Señaló más allá de la ventana que ocupaba toda la pared. Sácalo a pasear a menudo también. Entiendo lo que le preocupa, señor Yoo Sung-won. Por supuesto que lo entiendo. ¿Acaso los hijos del origen no son seres extremadamente reservados y cautelosos? Son parte del ecosistema con poco interés en los humanos. Son la naturaleza misma y, por lo tanto, entiendo que pueda parecer un desastre significativo. Porque eso es lo que son. Pero los humanos también son parte de la naturaleza. Hyo no es diferente. Trátalo bien. Si hay reglas, síguelas, y si hay conflictos infantiles, resuélvelos discutiendo. Si dijo que tiene 29 años, entonces eso es lo que es. Es un joven que ni siquiera ha llegado a los 30, así que como senior en la vida, ¿no deberías cuidarlo? Hay una alta probabilidad de que Hyo esté equivocado. Puede que en realidad no tenga 29 años, pero su memoria podría estar alineada con la de un joven de 29 años, por lo que dijo eso. En realidad, podría tener mucho más de 1000 años. Si es un hijo del origen, eso es enteramente posible. ¿Por qué es eso tan importante? Yoo Sung-won suspiró y asintió. Dedicó su corazón y alma a su jardín, vertió su afecto en él y sintió orgullo por él. Hyo era un ser relacionado con el origen que formaba la base del jardín. Dijo que se necesitaba acción, pero a menos que el retrato mostrara una reacción primero, también quería tratarlo como un caballero de su parte. Le he aconsejado como curador de colección lo mejor que he podido. Siempre estoy agradecido por la consideración de nuestro curador Yoo Sung-won. Es repugnante, detente. De todos modos, así que, Yoo Sung-won miró su reloj y preguntó. ¿Estás diciendo que yo debería ser el guía de Hyo? Si es posible, dale un recorrido por nuestro gremio, preséntalo a nuestros empleados, llévalo afuera a ver una buena obra de teatro, cómprale comida y guíalo a atracciones turísticas. Realmente me estás pidiendo que sea un guía. Pero pase lo que pase, presentarlo a los empleados podría no ser apropiado. Los empleados probablemente nos rechazarían primero, y a Hyo tampoco le gustan las cosas ruidosas. Puedes juzgar eso por tu cuenta. Si a Hyo le gusta la tranquilidad, ayúdalo a ver la compañía o el exterior incluso al amanecer. ¿En qué demonios confías? No dije que lo vi. Visabeol ve cosas que los humanos no pueden. Yoo Sung-won decidió creer eso. Por favor, cuide bien de él en el futuro, curador Yoo Sung-won. Si ocurre un accidente, no sé nada al respecto. Yo me haré cargo de eso. De todos modos, ¿en qué estás pensando? Aunque refunfuñando, Yoo Sung-won estaba de bastante buen humor. Puedo expandir su rango de actividad. Había estado preocupado por Hyo, que siempre estaba dentro del retrato. Incluso si Hyo decía que estaba más cómodo y que le gustaba estar allí, informarle que podía entrar y salir oficialmente sería mejor para él. Supongo que dado que es mi primera vez encontrándome con un hijo del origen tan comunicativo, al observarlo, no puedo evitar querer hacer esto y aquello sin motivo alguno. Desde la perspectiva de un jardinero y un curador, Yoo Sung-won sintió un sentido de orgullo. La historia sería diferente si se enfrentara a esa enorme figura en persona, pero por ahora, Hyo era solo un retrato parlante. Dado que Yoo Sung-won estaba en la posición de gestionarlo, este tipo de sentimiento no era completamente extraño. Es cierto que es un sentimiento imprudente. Tendré cuidado de no ponerme rígido e incomodar a Hyo cuando me enfrente a esa figura adecuadamente algún día. Al salir del gremio, algo entró en la vista de Yoo Sung-won. Un puesto de pan con forma de pez, Bungeop Pan. Yoo Sung-won se acercó al puesto de pan con forma de pez con alegría. ¿Cuánto por 10 panes con forma de pez? El dueño del puesto era un hombre joven de impresión inexpresiva. Se ven deliciosos. ¿Seguirá viniendo aquí? Vendré hasta que me atrapen. De alguna manera, su tono inexpresivo le recordó un poco a Hyo. Deme 10 más, por favor. Soy yo quien debería estar agradecido. ¿De qué estás agradecido? No hay muchos lugares que vendan pan con forma de pez en estos días. Se está volviendo más difícil de encontrar recientemente. Como parecía que tomaría algún tiempo para que salieran los nuevos panes con forma de pez, Yoo Sung-won continuó la conversación.
El joven, aparentemente aburrido, respondió suavemente a pesar de su tono inexpresivo. Es difícil hacer negocios. Incluso si intentara vender pan con forma de pez fuera de la ciudad, nadie los compraría, así que vengo de vez en cuando a venderlos. Oh, así que vienes desde fuera de la ciudad. ¿Quién de la gente de la ciudad haría este tipo de negocio? El joven se encogió de hombros. La mayoría de la gente trabaja en oficinas o son cazadores. Aún así, debe ser un camino bastante largo. Debe ser agotador, impresionante. A algunas personas les ayuda porque encuentran nostálgico el pan con forma de pez, así que todavía es manejable. Mi hermano menor también trabaja como cazador cerca. Sería un poco caro encontrar una casa por aquí. Es difícil pagar la renta de la ciudad, y convertirse en residente de la ciudad no es algo que cualquiera pueda hacer. ¿Acaso los permisos a corto plazo no se otorgan fácilmente? Escuché que la traba para eso se ha bajado. Tengo un permiso, pero a veces no puedo terminar el trabajo antes de la hora de cierre de la terminal, así que simplemente no consigo una habitación. Toma tiempo y dinero, y no hay beneficio en ello. El joven que volteó el molde del pan con forma de pez dijo, además, tengo un hermano menor de 10 años en casa, así que tengo que volver. Oh, entonces definitivamente, tienes que volver. Si lo dejas solo y aparece un monstruo en la aldea, será un desastre. Tener un hermano mayor cerca es más tranquilizador. Mi hermana menor también trabaja como porteadora, así que gana dinero aquí, pero va a casa cada 3 días y luego se va la semana siguiente. En este momento, mi hermana menor está en casa de nuestros padres, así que yo soy el que trabaja. Es bueno porque se vende bien por aquí. Joo Sung-bon ladeó la cabeza y preguntó. ¿Así que cuánto tiempo puede seguir viniendo? Todavía es invierno, así que probablemente hasta principios de la primavera. Cuando haga más calor, buscaré otro trabajo. Parece que estarás aquí por un tiempo. Nos veremos a menudo. El joven sacó los panes con forma de pez de la máquina. El vapor salía del pan con forma de pez recién hecho. Olía delicioso. Cómalo mientras esté caliente. Joo Sung-bon se dirigió de regreso a la compañía con los panes con forma de pez. Para ser precisos, frente al retrato de Hyo, dentro de la galería de Bisabeol. Hyo, ¿estás despierto? Afortunadamente, Hyo pronto abrió los ojos. Había un vendedor de pan con forma de pez frente a la estación, así que compré uno. No parece ser uno. Oh, cierto. No es solo uno. Pensé que te gustaría, así que traje unos 10. El retrato, que parpadeó 2 veces, pronto asintió. Gracias. Ha pasado tiempo desde que comí pan con forma de pez. ¿Conoces el pan con forma de pez? No sabía si aún quedaría pan con forma de pez. Como se esperaba, Hyo parecía ser un ser con experiencia viviendo en Corea. O tal vez un ser de una dimensión similar. Incluso si no vivió allí, podría haber recibido solo los recuerdos. Cuando Joo Sung-bon extendió la bolsa que contenía los panes con forma de pez, rápidamente se filtró en la pintura. O, literalmente se convirtió en parte de la pintura. Gracias por el regalo. No es nada especial. Espero que se adapte a tu gusto. Me gusta la comida callejera. Había estado preocupado debido a la expresión fría que parecía impenetrable. Su conducta parece bastante noble. Hyo parecía un aristócrata celestial que nunca había tocado el agua con las manos o como un servidor público de IA creado para la ocupada sociedad moderna. Le preocupó por un momento si a Hyo, con su atmósfera afilada y pesada que se podía sentir solo con mirar su expresión, le gustaría la comida callejera. Se preguntó si podría despreciarla y preguntar, ¿cómo te atreves a darme esto como comida? La próxima vez, si hay algo como pan de huevo o takoyaki, debería comprarte uno también. Tras un momento de silencio, Hyo pronto sacó algo de sus brazos. Era una bolsa blanca prolijamente atada. Había flores con buen aroma, así que intenté secarlas. Al extender su mano, fuera de la pintura, la mano de Hyo salió junto con una bolsa de té. Esto es diferente. Un aroma agradable emanó de la bolsa de papel colocada en su mano. Huele a crema. Era un aroma que podía provenir de la crema pastelera dulce o la crema de leche. Se sintió un poco extraño. ¿Sería descortés desde la perspectiva del origen con reglas si le digo que no necesita corresponder cada vez? Se siente incómodo ya que siento que me están tratando tan generosamente en comparación con lo que siempre doy. Joo Sung-bon puso la bolsa dentro de su abrigo y dijo. Gracias, tendré que beberte después de mucho tiempo. Espero que se adapte a su gusto.
En primer lugar, huele muy bien. Lo beberé con gratitud. Y tengo un favor que pedir. ¿Puedo pedir semillas? ¿Qué clase de semillas? Cualquiera que se pueda cultivar en un campo. ¿Qué demonios está haciendo ahí dentro? De repente, Yoo Sung-won sintió curiosidad por el paisaje dentro del retrato. Capítulo 17. Té de flor de mariposa del bosque. Te hecho secando flores cultivadas a partir de los cadáveres de las mariposas del bosque que habitan en las venas del destino. Tiene un color azul claro y un suave aroma a crema. Procesado directamente por Hyo, el dueño del bosque, incluso puede ser consumido por el cuerpo humano. El momento en que se consume, los vasos sanguíneos se regeneran, lo que lo hace excelente para lesiones graves y reestructura las células para proporcionar inmunidad constante a enfermedades menores. Yoo Sung-won, que había completado la tasación, se limpió la cara con los labios apretados. ¿Qué demonios le dio? Este no es un té que puedas cambiar por 10 panes con forma de pez. Como siempre había pensado, el retrato de Hyo era una existencia absurda. Todavía no conozco su verdadera naturaleza. Ya sea un monstruo, un objeto o, como especulaban Bisabeol y Yoo Sung-won, un hijo del origen. Pero tiene forma humana y sabe bastante sobre los humanos y la sociedad. Aún así, cualquiera que sea su verdadera identidad, el hecho de que se pliegue personalmente a las reglas de tales humanos está cerca de un milagro. Tal vez nunca vuelva a haber otra existencia en el mundo. Al menos no en esta pequeña dimensión llamada Tierra. Significa que el líder del gremio Bisabeol, conocido por su ojo agudo, no invirtió tanto dinero para nada. Y lo que ese retrato de Hyo le pidió fue: las reuní tanto como pude. Yoo Sung-won mostró las bolsas de semillas en sus brazos con una sonrisa incómoda. Al día siguiente de recibir las hojas de té, las reunió en unas pocas horas temprano en la mañana. Tomates, maíz, patatas, batatas, lechugas, repollos, pepinos, guisantes, calabazas, chiles rojos, zanahorias, rábanos, sandías, berenjenas y más. Quería conseguirte mejores semillas, pero no hay muchas tiendas que vendan tales semillas por aquí. Apenas las raspé de una tienda destartalada metida dentro de un callejón, espero que no te importe. Por supuesto que me gusta. Viendo la cantidad que trajiste, entiendo lo duro que trabajaste en tan poco tiempo. Te ves apenado considerando todo lo que trajiste. Es porque el equilibrio se siente mal cuando recibo un té tan precioso pero solo doy semillas a cambio, Yoo Sung-won dijo, entregando las bolsas de semillas sobre el marco. Incluso si las semillas no son tan baratas, el té que me diste fue demasiado. Hyo, que estaba revisando las semillas, preguntó. ¿No son muy baratas las semillas? Oh, cierto. Normalmente, una bolsa de las semillas que sostienes cuesta casi lo mismo que la mayoría de las comidas decentes, así que en promedio, no creo que sean tan baratas. ¿Pediste semillas pensando que eran baratas? Aunque el retrato permaneció inexpresivo, mirando a esos ojos negros, sintió que Hyo lo sentía. En efecto, como había dicho Bisabeol, era un tipo amable. Hyo parpadeó 2 veces, tal vez pensando o simplemente era un hábito sin sentido, y habló. Me disculpo. No pensé que sería tan caro. No entiendo por qué te disculpas. No se puede comparar con el té que me diste. La simple y pura buena voluntad de Hyo hacia los humanos era evidentemente bastante abrumadora. Yoo Sung-won se rió torpemente y agitó la mano. Dado que lo hiciste tú mismo, el valor de su sinceridad no se puede medir, y con todos estos efectos variados. Para ser honesto, era un regalo tan precioso que me pregunté si podría beberlo. Incluso a primera vista, el té que dio Hyo era altamente valioso. Después de todo, ¿no dijo el retrato embrujado que lo había hecho él mismo? Ya sea que la verdadera identidad de Hyo sea un monstruo humanoide o un hijo del origen, el hecho de que es inusual permanece sin cambios. Además, con efectos que parecen capaces de revivir incluso a los muertos. Estoy verdaderamente agradecido por tu amabilidad. Sin embargo, después de un momento de duda, Yoo Sung-won continuó. Estoy un poco preocupado. Aunque planeo disfrutar del té que me diste para relajarme, por favor no des regalos tan preciosos a otros. La mayoría de los humanos no saben cómo aceptar la buena voluntad tal como es. No son tan generosos como crees. Primero, había una alta probabilidad de que su buena voluntad fuera percibida como miedo. A menos que uno fuera excepcionalmente codicioso o indiferente a todo, era difícil estar simplemente agradecido por un regalo tan excesivo. Seguramente alguien lo percibiría como una amenaza y se enojaría o entraría en pánico,
pero incluso si una persona codiciosa recibiera tal regalo, surgirían problemas. Aunque se sentía lamentable, desde el punto de vista de Yoo Sung-won, Hyo parecía darte más para que él lo disfrutara que para tratar dolencias. Acostumbrado a las reglas del origen, Yoo Sung-won no tenía intención de vender o usar el té de una manera que pudiera molestar a Hyo. Sería desagradable si las hojas de té que diste sin saberlo fueran puestas a subasta, ¿verdad? ¿Subasta? No pensé que un té tan trivial tendría tanta importancia. Actuó como si dijera, los humanos se comportan de manera incomprensible, como asignando valor a cosas insignificantes. Supongo que parece de esa manera. Yoo Sung-won se rió torpemente, afirmando ser humano pero mostrando una incomprensión tan flagrante. Pero para Hyo, que no piensa profundamente, era un juicio inevitable. Su sistema lo describía claramente al nivel de una bebida para la recuperación de la fatiga, y Hyo no tenía motivos para dudar de ello. A lo sumo, valía casi lo mismo que un suplemento vitamínico, por lo que las palabras de Yoo Sung-won parecían exageradas. En respuesta a la reacción indiferente de Hyo, Yoo Sung-won no pudo evitar pensar, ciertamente, hay un aspecto ligeramente diferente del sentido común humano. Al igual que una pepita de oro no es diferente de una mera piedra para la mayoría de los monstruos. Yoo Sung-won continuó, es posible que lo hayas dado como un regalo simplemente por su valor como té, pero desde la perspectiva de los humanos ordinarios, no es solo eso. Sería mejor abstenerse de dar regalos que atraigan la atención de personas codiciosas. Seguramente, Hyo, el dueño, debió haber sido consciente de los efectos del té de flor de mariposa del bosque, pero desde el principio dijo, lo hice té porque tiene un buen aroma, por lo que probablemente no tenía interés en sus usos más allá del té. Tal indiferencia era ciertamente como la de cualquier otro ser del origen. Tanto los monstruos como los hijos del origen a menudo no logran entender la codicia humana. No importa que también conozca Hyo la fisiología humana, mostrar tal despreocupación que es claramente no humana, ciertamente no deja lugar para excusas. Una piedra insignificante para los monstruos puede ser un recurso valioso para los humanos. Los seres nacidos de las venas del origen no entendían bien tales hechos. También hubo muchas veces en que a menudo describían a los humanos como escandalosos. Bueno, cierto, si a eso le llamas armar un escándalo, no tengo respuesta, se trataba simplemente de prevenir posibles accidentes. Tu buena voluntad, sin ninguna intención, puede sentirse abrumadoramente significativa para nosotros, ¿no es así? ¿Qué puedo decir? Es un regalo de un retrato. En realidad, pareces demasiado duro como para ser lastimado por tal codicia humana, pero hay muchas personas que son más persistentes de lo que crees. Ten cuidado de no dejar que se aprovechen de tu amabilidad. Hyo se le quedó mirando a Yoo Sung-won. Su silencio lo hace aún más aterrador. El hecho de que esté dentro del retrato debe disminuir la intimidación, pero aún así, ¿es así de intenso? Aterrador de verdad. No había rastro de emoción en la cara de Hyo en el retrato. Esa expresión inorgánica le envió escalofríos por la columna vertebral a Yoo Sung-won. Beol había dicho, mira más allá de la intimidación y ve la verdadera esencia de Hyo, pero ¿cómo podría ser eso fácil? No era fácil, era como pedirle a una persona promedio que cayó repentinamente desde 50 kilómetros de altura en el cielo que apreciara la vista. Así de pesada era la mirada del retrato de Hyo. ¿Estaba siendo presuntuoso? Dado que Hyo en particular tenía una conciencia bien establecida y era un ser del origen, tendría reglas firmes propias. El parloteo de un mero humano a quien solo había conocido recientemente podría haber sido molesto. Pero no podía pretender no saber. Prevenir posibles problemas tanto como sea posible es lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que hacen los jardineros. Vagando de un lugar a otro, tomando medidas para garantizar que el origen y la tierra puedan coexistir. Especialmente dado que el retrato de Hyo era un caso especial, tenía que preguntar esto. Los humanos son seres que fácilmente desechan su identidad por codicia. Era ligeramente frío y muy pesado, pero caballeroso y tranquilo. Afortunadamente, el retrato permaneció inalterado. Gracias por el consejo. Gracias por aceptarlo como un consejo. Honestamente, creo que la palabra extraño es apropiada, pero el mundo fuera de la pintura es diferente de lo que conozco. Hyo continuó con una voz tan educada que se sentía extraña. Debe haber sido molesto, pero gracias por ser lo suficientemente considerado como para explicármelo. Sigue tan directo como siempre, ¿sabía yo que este aspecto es lo que lo hacía parecer aún menos humano? Parece considerarse a sí mismo un humano normal,
pero ignoró esa contradicción a pesar de que era consciente de ella, o realmente no es consciente. Por esa época, Hyo preguntó. Por cierto, ¿por qué las semillas son tan caras? Dándose cuenta de que el tema había vuelto a cambiar, Yoo Sung-won asintió y respondió. Bueno, porque te permite cultivar. Ya sean tomates, lechugas o lo que sea, una vez que empiezas a cultivar, al menos puedes hacerte cargo de tus propias comidas del día. Incluso si no, puedes venderlos en el mercado a otros y usar ese dinero para comprar carne o varias necesidades. La mayoría de las familias que quieren cultivar suelen preferir semillas silvestres que se pueden encontrar gratis en lugares como las montañas, en lugar de semillas refinadas. De todos modos, en muchos sentidos, las semillas que se venden en las tiendas tienden a ser bastante caras. Bueno, para alguien como tú que vive cerca de la naturaleza, puede ser difícil de entender. Entonces eso es un alivio. Yoo Sung-won continuó. De todos modos, hacer semillas o brotes por ti mismo es muy molesto y la calidad es más baja. Es por eso que hay tiendas especializadas. Si son semillas caseras, esa es una cosa, pero las semillas vendidas por profesionales son bastante caras. El retrato murmuró suavemente. Me preguntaste por qué estabas interesado. Lo he hecho algunas veces antes. Y con todo el tiempo dentro del retrato, también pensé que sería agradable no mantener mis manos ociosas. Tienes muchos pasatiempos. Con la pintura y todo, no debes aburrirte de vivir. Para vivir una vida alegre, no debería haber tiempo para aburrirse. Para pasar ese tiempo infinito, debes tener muchos pasatiempos. Hyo mantuvo su conciencia lo suficientemente limpia como para confundirse a sí mismo con un humano. No había hostilidad ni locura típica de los monstruos, ni la excesiva indiferencia mostrada por los hijos del origen. Era excesivamente inexpresivo, pero aún así mantenía suficiente inteligencia como para parecer humano. Esa no es una hazaña fácil. Por otro lado, también era lamentable. Vivir la vida del origen con una mente humana debe ser bastante difícil. Sería más fácil si renunciara a su humanidad. Pero desde la perspectiva de un jardinero, eso era algo que no debería suceder. Lo mismo ocurre desde la perspectiva de un humano. Ese engaño era algo que se tenía que mantener para que durara el mayor tiempo posible. Yoo Sung-won se encogió de hombros y se sacudió todas sus emociones, luego le preguntó a Hyo con una sonrisa fácil de llevar como siempre. ¿Entonces vas a empezar a cultivar ahora? Supongo que debe haber un lugar para cultivar dentro del retrato. Eso es increíble. Es solo una cabaña ordinaria. Eso suena muy pacífico. Realmente es pacífico. El clima es siempre suave, el suelo es suave por la humedad y hay un arroyo claro que fluye a través del bosque tranquilo y acogedor. Sonaba exactamente como la historia del origen. Un lugar que me gustaría visitar. Te invitaré algún día. Supongo que no es posible ahora. La casa está sucia, así que no es posible ahora. Considerando la personalidad de Hyo, es muy probable que la afirmación de que la casa está sucia fuera una mentira, pero de todos modos, no puede entrar sin el permiso del propietario. Naturalmente, Yoo Sung-won tenía ese nivel de sensatez. Entonces disfruta de tu tiempo de agricultura. ¿Puedo verte de nuevo mañana? Oh, eso. ¿Es debido al regalo de devolución? Ahora que he recibido tanto, tengo que corresponder. En realidad no es nada del otro mundo. Además, el señor Yoo Sung-won me dio un buen consejo. Rechazar más solo lo provocaría. Las existencias del origen tienen sus propias reglas. Los monstruos en las mazmorras creados bajo la influencia del origen tienen hábitos y comportamientos consistentes y había métodos separados para interacciones o ataques. En el caso de los hijos más cercanos al origen, si eran fuertes, entonces sus reglas eran al menos tan fuertes o incluso más fuertes. Ya se ha juzgado que es un hijo del origen. Tendría un alto orgullo en sus propias reglas, e incluso si no, fisiológicamente, violar eso sería imposible, no puedo rechazarlo de mi parte. El origen es la naturaleza misma. Así como un mero humano no puede prevenir un desastre, para coexistir con la naturaleza, los humanos deben aprender humildad y adaptarse a ella. Yoo Sung-won se rió torpemente. Por favor, que sea algo no muy extravagante. Las hojas de té tampoco eran extravagantes. Para un hijo del origen, identificar objetos valiosos para los humanos sería difícil. Después de una breve reflexión, Yoo Sung-won habló con dificultad. ¿Entonces algo delicioso? ¿Estás pidiendo comida? Solo bocadillos que diste a los empleados que conociste antes estarían bien.
Dijiste que les diste cosas como chocolates, galletas y gelatinas. Sí, así es. Todos fueron amables, así que les di regalos. A juzgar por lo que dijo, ciertamente parecía que Hyo daba regalos a las personas amables. Tal vez juzgó todos los actos, como ser educado, facilitar la conversación y darle regalos, como amables. Creo que los bocadillos como esos estarían bien. Lo tendré en cuenta. Oh, y por cierto. Jo Sung-won transmitió lo que había escuchado del líder del gremio Bisabeol. Dijo que está bien que salgas. Solía salir del retrato a menudo. Como los empleados estaban asustados, aparecías principalmente al amanecer. He sido el único con el que podías hablar. No había necesidad de salir. Pero podrías sentirte encerrado, así que el líder del gremio Bisabeol dijo que si quieres, puedes salir y mirar alrededor del edificio de la compañía. Aquí tienes una tarjeta de acceso. Nunca he sido empleado del gremio Collection. Además de usted, señor Jo Sung-won, no conozco a nadie más, así que está bien que un extraño como yo deambule. Los lugares importantes están fuera de los límites, pero lo he hecho de modo que puedas ir a áreas accesibles para los empleados generales. Si sales más tarde y te cruzas con otros empleados, puedes mostrar esta tarjeta, debería suavizar las cosas un poco. Aunque solo sería una excusa aproximada. Debido al alto nivel de su alma, aún así, para el tratamiento futuro, tenerla era más conveniente que no tenerla. Los miembros del gremio Collection eran perspicaces, por lo que serían cautelosos por su cuenta. El retrato miró la tarjeta blanca con cordón entregada por Jo Sung-won. Bueno, pareces tener formas de moverte incluso sin ella, pero sería más cómodo para ti tener un acceso formal, ¿verdad? Si es posible, desearía que pudieras salir en un momento como ahora en que no hay gente, pero puedes salir durante el día si no te importa. Esa es una respuesta suficiente. Oh, y no lastimes a otras personas. ¿Qué debo hacer si me atacan primero? Entonces eso no se puede evitar. Si un humano tonto pisó deliberadamente la cola de un tigre enojado y fue devorado, eso sería una muerte natural. No estoy de ningún lado. Jo Sung-won tenía como objetivo ayudar a que el origen y los humanos coexistieran tanto como fuera posible, no ponerse incondicionalmente del lado de los humanos. Un jardinero siempre tenía que permanecer neutral. No puedo hacer eso, así que intentaré huir. Agradecería que lo hagas. Por lo tanto, esto era una señal de confianza que los humanos podían mostrar. Y como siempre ha sido, solo esperaba que el retrato de Hyo, con su regla 1 a 1, correspondiera adecuadamente. Una historia de fantasmas comenzó a circular alrededor de Collection. Era una capa negra. No hubo muertes. La apuesta de Bisabeol tuvo éxito. Capítulo 18. El lugar más importante dentro del edificio de Collection es, sin duda alguna, la galería personal de Bisabeol. Dado que allí únicamente se concentran objetos peligrosos y sumamente sensibles, los accidentes ocurren con frecuencia. Por si fuera poco, nunca faltan aquellos ladrones que buscan hacerse con tan raras obras de arte. Por ello, a fin de evitar cualquier baja humana, los guardias de seguridad patrullan el interior incluso durante las horas más tardías de la madrugada. Aquella jornada parecía ser simplemente otro día ordinario de patrulla al amanecer. Un hombre azabache se hallaba completamente solo en medio de un pasillo largo y despejado. Estaba cubierto por una capa negra de la cabeza a los pies. Únicamente la parte frontal ligeramente abierta permitía entrever que vestía un traje oscuro debajo. Disculpe, por favor identifíquese. El equipo de patrulla nocturna consta de un total de 8 miembros, siendo los pisos del 1 al 10 su área de responsabilidad. Ningún otro guardia tiene asignado el mismo piso al mismo tiempo. Por lo tanto, aquella figura encapuchada debía ser un empleado que pasó por el gremio debido a un asunto pendiente a altas horas, o bien un extraño no identificado. Sin embargo, algo se sentía profundamente fuera de lugar. Por favor, identifíquese. Realmente algo andaba mal. Y aún así, el guardia no podía explicar con precisión qué era ese detalle anómalo. Un escalofrío inquietante descendió velozmente por su columna vertebral. El edificio del gremio siempre permanece radiantemente iluminado para los guardias de patrulla o los empleados que trabajan horas extras. Los pasillos se limpian de manera constante, por lo que estaban impolutos, y las paredes de mármol blanco puro lucían elegantes y hermosas, al exacto gusto del líder del gremio, Bisabeol. Por ende, no había razón alguna para sentir temor.
Bajo luces tan brillantes que simulaban la luz del día no existía sombra alguna, pero esa presencia de un negro absoluto resaltaba con fuerza, se sentía como algo que sencillamente no debería existir. Si es un visitante externo, por favor muéstreme su pase. ¿Qué lo trae aquí a estas horas? No se nos ha informado de ningún otro invitado procedente del primer piso. La intrusión no autorizada en el gremio se considera un delito grave y, en un juicio, esto podría jugarle en contra, podría experimentar inconvenientes al nombrar a un abogado, e incluso ser sometido por la fuerza sin un proceso separado, por lo que le pido que tome en cuenta este punto y responda a las preguntas que le hago. ¿No era sumamente extraño? La diminuta extrañeza inicial crecía progresivamente. Cuanto más tiempo lo observaba y más visible se volvía, mayor era la sensación de incongruencia. Pronto, el guardia lo comprendió. ¿Por qué pensó de inmediato que eso no debía existir? No, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué pensaba en eso al mirar a un ser con forma plenamente humana? El pensamiento de que algo andaba terriblemente mal no abandonaba su mente, y la confusión se aferraba a todo su cuerpo, desorientando su conciencia. Una sensación de alienación espeluznante trepó por su espalda y cosquilleó su corazón de forma pausada. Era un ritmo lento y natural, como respirar durante el sueño. Bajo la capucha de la capa oscura, donde daba la impresión de que no debería haber nada debajo de esa tela abismal, emergió una voz. Mi nombre es Seo-hyo. Era una voz clara que parecía grabarse a fuego en su cerebro, acompañada de una pronunciación impecable e imposible de malinterpretar. Sin tan siquiera poder resistirse, el guardia pensó instintivamente que era una voz hermosa. Tengo curiosidad por saber su nombre. El guardia fue incapaz de responder a esa fascinante voz. ¿Le gustaría hablar conmigo? Porque finalmente podía percibirlo, esto no era un ser humano, tampoco era un monstruo, ni un objeto, ni una ilusión. Su respiración se volvió pesada, como si de repente hubiese olvidado la manera de inhalar aire. El gremio Collection había presenciado incontables incidentes y accidentes, y él era un guardia experimentado, no obstante, jamás se había topado con una entidad semejante hasta el día de hoy. Una criatura colosal e inhumana vestía piel humana mientras imitaba el comportamiento mortal. Si tan solo la imitación hubiera sido torpe, habría sido infinitamente mejor. Como aquellas muñecas articuladas que se movían de forma estrambótica y que había visto en el pasado, o como un monstruo de bajo nivel de comprensión que balbuceaba tonterías al intentar copiar a las personas. Mi nombre es Seo-hyo. Lucía como un ser humano perfecto. Y aún así, paradójicamente, el guardia sabía que jamás podría serlo. ¿Qué locura es esta? Estaba tan seguro de que la otra parte no era humana, a pesar de que se veía completamente como tal. Sin evidencia alguna, su mente definió al interlocutor como algo que no era ni un humano, ni un monstruo, ni un objeto, ni una ilusión. Entonces, ¿qué demonios era? ¿Por qué me pregunta mi nombre? La cortesía básica en una conversación es presentarse a uno mismo. Solo estoy siendo educado. Se desconocía con exactitud qué tipo de cortesía humana estaba imitando. El guardia escupió su nombre como si estuviera poseído, aunque no sintió que le arrebataran el alma en el proceso. Sin embargo, la figura de la capa negra pareció quedar satisfecha. Eso fue lo más escalofriante de todo, pero ni siquiera le quedaban energías para demostrar su pánico. Se le atascó el aliento en la garganta. Gusto en conocerlo. Soy Seo-hyo. ¿Acaso ese ser sabía que se acababa de presentar como Seo-hyo múltiples veces? Como si quisiera recalcar a toda costa que es un humano como nosotros. Poco después, la capa negra se abrió ligeramente y mostró un objeto inesperado. Tengo una tarjeta de acceso. Esto es, una tarjeta de acceso para visitantes. Recibí permiso para hacer un recorrido por parte de Visabeol, el líder del gremio. Al menos el líder del gremio estaba al tanto de su existencia. Y está condonando sus acciones. El guardia levantó la cabeza y volvió a mirar a la capa negra. ¿Es esta una respuesta suficiente? La voz era extremadamente fría y profesional. El tono rítmico parecía poseer la afinación adecuada, pero al escuchar con detenimiento, daba la impresión de fluctuar entre notas agudas y graves de forma antinatural. Incluso si tiene una tarjeta de acceso, debería verificar su información personal básica. Ciertamente era una voz masculina la que escuchaba, pero a medida que pasaba el tiempo, se volvía ambiguo adivinar su edad o género. A pesar de estar justo frente a él, no podía reconocer sus rasgos. Todo lo que podía ver era simplemente una capa azabache y una figura corporal que no era ni robusta ni delgada.
¿Realmente había algo con forma humana dentro de la sombra de esa capa negra? ¿Puedo mirar alrededor? El líder del gremio lo había permitido. Por ende, como un simple guardia, él también debía dar una respuesta positiva, pero su boca no lograba moverse con facilidad. Era por la funesta sensación de estar haciéndole una promesa al mismísimo demonio para permitirle causar un desastre. Frente a la sombría, pesada y helada figura, el guardia asintió con dificultad. Si el líder del gremio ha otorgado su permiso, no hay problema en que visite cuanto desee. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? La capa negra respondió tras 2 segundos de silencio, hasta que salga el sol. Fue una respuesta espeluznante. El guardia sintió unas ganas arrolladoras de vomitar. No podía comprender por qué resultaba tan aterrador, de dónde venía exactamente esa rareza y de dónde surgía ese silencio indescriptible a pesar de que estaban manteniendo una conversación. Esta sensación de que sus capacidades cognitivas se colapsaban y su juicio quedaba sepultado en una niebla lo sacudía como si sufriera un mareo por movimiento. Se sentía como si estuviera frente a algo con lo que jamás podría lidiar. No, de hecho no soy capaz de manejar esto. Se sentía inquietante, como si estuviera interactuando con algo que no debería reconocer. Cada vez que el ser pronunciaba su nombre, su columna vertebral temblaba. ¿Cómo describir la sensación de que la temperatura de su cuerpo bajaba 1 grado cada vez, o la impresión de que todos sus vasos sanguíneos estaban atrapados en la mano de alguien? Gracias por su amable respuesta. Era mi deber hacerlo. Tiene un fuerte sentido de la responsabilidad. Considero que es un acto digno de elogio. La capa negra lo elogió efusivamente y, a pesar de ese nivel nauseabundo de miedo, el guardia se sintió tan eufórico como si pudiera salir volando. ¿Acaso me he vuelto loco? ¿O esto me está enloqueciendo? A pesar de ser una situación absolutamente inapropiada, se sintió conmovido y orgulloso de sí mismo. Ni siquiera podía descifrar por qué experimentaba tales emociones. Al verlo así, la capa negra extendió su mano. Le entregó un pequeño sobre, delicadamente envuelto en papel. Olía embriagadoramente dulce. La voz bizarramente profesional se sintió extrañamente amigable. Me disculpo por las molestias. Nos vemos la próxima vez. En el instante en que el guardia levantó la cabeza impulsado por esa intuición, vio sus ojos, el iris, la pupila, esa esfera redonda. Dentro de eso. Eso. Esa cosa redonda. Eso. Eso. Colores blanco y negro. Azabache, o blanco puro. ¿Era negro? ¿O era blanco? ¿Oscuro o brillante? ¿Sombra o luz? ¿Muerte o vida? ¿Conexión o destino? El interior era demasiado profundo. Demasiado profundo. Demasiado profundo. Era tan profundo que resultaba aterrador, tan adentro. Profundo. Se sentía como caer. Caer. ¿Es posible salir? Es imposible. No funcionará. Eso no es un ojo. No es un globo ocular. No es un iris, no es una pupila. No, no lo es, no puede ser. No debería serlo. Estaba claro que no lo era. No lo es. No lo es. No lo es, no lo es. En el momento en que escuchó de nuevo esa voz sumamente formal, siga con el buen trabajo. Fue arrastrado fuera de ese trance. Durante un largo rato, permaneció inmóvil en el mismo lugar. Incluso mientras la capa negra se desplazaba, no se escuchó un solo crujido de tela, e incluso sus pies descalzos sin zapatos no emitían sonido alguno al tocar el suelo liso. Resultaba extraño que solo se percibiera el leve murmullo de pequeñas criaturas alrededor. A pesar de que a esa entidad oscura no se le podía llamar una criatura pequeña. Poco después, el sonido se apagó. Solo reinó el silencio. El guardia movió sus pies. Siguiendo el pasillo por donde la capa negra se había alejado, se dirigió hacia el punto donde el sonido se había detenido. No tardó mucho en llegar al lugar donde el sonido cesó. Un retrato que nunca antes había visto estaba colgado en el pasillo. Era la pintura de un hombre con un rostro sereno como si estuviera dormido, con el trasfondo de un bosque y una acogedora cabaña. Pero sus entrañas se revolvieron. Huyó a pasos lentos. Con exactamente la misma velocidad que de costumbre. No tuvo el valor de tocarlo. Si hubiera tenido que cumplir con su deber como guardia, habría informado y gestionado la obra no identificada, pero ni siquiera pudo pensar en ello. Como si estuviera hechizado, el guardia simplemente abandonó el lugar. Y al día siguiente, el retrato había desaparecido del mismo sitio.
El gremio Collection siempre había sido un lugar repleto de historias de fantasmas. Todo se debía al líder del gremio, Bisabeol, quien tenía la costumbre de recolectar y recoger tantas cosas extrañas, provocando variados incidentes y accidentes. Como resultado, los empleados que habían trabajado en Collection durante más de 2 años no se sorprendían con tales rumores. Sí, hay un rumor circulando en estos días. Probablemente sea otra de las obras del líder del gremio causando problemas. Eso es lo que pensé yo también. Es un mundo donde la mayoría de las historias de fantasmas se pueden explicar mediante monstruos u objetos. En una era donde los propios humanos resultaban más aterradores que los mitos, los rumores sobre la capa negra eran simplemente un tema de conversación para pasar el rato. Escuché que es muy guapo, me gustaría verlo. ¿Pero no dicen que no se puede ver bien su cara por la capucha? Para ser una obra traída por el líder del gremio, seguro es bastante tímido. Al menos no está causando estragos. Nadie ha resultado herido, ¿verdad? Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa atmósfera ligera se volvió gradualmente más pesada. Dicen que el testigo de esta vez también se tomó vacaciones. Es así de aterrador. Escuché que originalmente iba a renunciar, pero el líder del gremio lo convenció de solo tomarse un descanso. Si incluso el líder del gremio tuvo que intervenir, ¿no es la situación más seria de lo que pensábamos? Por lo general, este tipo de historias de fantasmas se resolvían en una semana. Después de todo, la identidad detrás de estos relatos solía atribuirse a monstruos u objetos que salían de las obras de arte de Bisabeol, o a habilidades mentales desencadenadas por ellos. Sería extraño que no se resolviera dentro de un gremio repleto de cazadores. Pero ahora, esa cosa extraña estaba sucediendo. No, ¿por qué no se reprime a este monstruo? ¿Qué están haciendo los curadores? Se dice que los curadores tampoco pudieron manejar a este monstruo. Entonces deberíamos tirarlo fuera del gremio, dije una estupidez. El gremio Collection operaba una galería especial que jamás podría ser reemplazada por ningún otro lugar. Los objetos peligrosos reunidos de todo el mundo están tan regulados que requieren la intervención directa del gobierno. ¿En qué parte del mundo podrían desechar cosas que ni siquiera Collection puede manejar? Otro desastre ocurriría con seguridad. Hasta ahora, todos los incidentes y accidentes se habían detenido al nivel de historias de fantasmas antes de convertirse en semejantes catástrofes. Pero ser incapaces de suprimirlo hasta este punto, también había rumores de que ni siquiera están intentando reprimirlo en primer lugar. ¿Por qué no sería mejor destruirlo o sellarlo? Saben que no tendrán éxito de todos modos, así que están tratando de no provocarlo. ¿Acaso se molesta? ¿Eso significa que tiene ese nivel de inteligencia? ¿También tiene conciencia? El rumor más creíble es que es un monstruo humanoide, así que probablemente tenga conciencia. Vaya, esto me está volviendo loco. Hacer tanto y luego traer a un monstruo humanoide. ¿Hace cuántos años fue visto el último monstruo humanoide? Basabio nunca había descuidado una historia de fantasmas en el pasado. Era alguien que sabía muy bien cuánto aumentaba la eficiencia cuando los empleados se sentían seguros. Y sin embargo, se había presentado esta situación. ¿Alguien resultó herido? Y a medida que esta situación continuaba. Entonces no hay problema, ¿verdad? Los empleados comenzaron a comprender por su propia cuenta. No hubo heridos, ni muertos. Entonces, ¿por qué demonios es una historia de fantasmas? En esencia, las historias de fantasmas son relatos extraños. Si realmente es solo un rumor, entonces tiene sentido. ¿Fue solo un rumor? Dado que hay testigos, parece existir, pero es realmente extraño. Eso es lo que estoy diciendo. Este es el gremio, Collection. Cada uno de los empleados era una pieza reunida por el propio Bisabeol. Los empleados realistas y cínicos que encajaban con su gusto se calmaron gradualmente por sí mismos. Oye, parece que después de todo era mentira. Pero no hubo alguien que lo vio. Entonces debió ser una habilidad de ilusión o algo así. De todos modos, no es peligroso, ¿verdad? Tal vez el líder del gremio trajo en secreto a un nuevo empleado. Sí, no conocemos a todos los empleados, ¿no ocurrió algo similar antes? Solo era un empleado silencioso, pero había un rumor de que era un fantasma. Considerando eso, parece una historia posible. Para estas cosas, sería agradable que avisaran con anticipación, ¿verdad? El líder del gremio tiene una personalidad muy única, ¿de acuerdo? Entendámoslo todos. Es verdad. Cuando será presentado el nuevo empleado esta vez, el líder del gremio, Bisabeol,
era alguien que se preocupaba profundamente por sus empleados. Si se trataba de una historia de fantasmas que una persona así dejaría estar, era seguro que no se trataba de una existencia tan peligrosa. Existiera o no, independientemente de cuál fuera su identidad, los empleados confiaban en Bisabeol. El propio Bisabeol también lo sabía. ¿Anticipaste esto? Collection recuperó su paz. A pesar de que nada se había resuelto en realidad. Capítulo 19. Eso fue peligroso. Jo Sung-won dijo con un suspiro. Aunque estuve de acuerdo, ver a los empleados chismeando sobre la historia de fantasmas me hizo palpitar el corazón. Podría haber llevado fácilmente a una lucha interna. Los miembros de nuestro gremio no son tan estrechos de miras como para causar una lucha interna por una mera historia de fantasmas. ¿Parece que el curador Jo Sung-won tiene poca fe en sus colegas? Fue una apuesta demasiado grande, confianza y autoconfianza. Este no era un asunto para tranquilizarse simplemente basándose en la confianza entre colegas. Aunque las cosas habían salido bien, no cambiaba el hecho de que era una apuesta peligrosa. Es como si hubiéramos dejado suelto por completo a un ser del origen cuya identidad ni siquiera hemos captado adecuadamente. Todavía no sabían cuál era la identidad de Hyo. Realmente, de alguna manera todavía era así. No importaba cuánto buscara Jo Sung-won a través de los libros, no podía encontrar nada similar. Si lo dejaban en manos de la asociación para su investigación, podrían obtener una respuesta, pero la probabilidad era incierta y Bisabeol no lo permitiría en primer lugar. Lo que era seguro, sin embargo, era que el retrato de Hyo era claramente un ser fuertemente influenciado por el origen. Los jardineros y algunos humanos que conocían su existencia llamaban a tales monstruos, objetos, habilidades o fenómenos, seres del origen. Era un término vago utilizado porque eran difíciles de definir específicamente. Aunque es un poco vergonzoso admitirlo como profesional en esta era, el retrato de Hyo era exactamente un caso así. Casi liberamos una catástrofe. Bueno, curador Jo Sung-won, ¿cuál cree que es la verdadera identidad de Hyo? Estás cambiando de tema. Es una pregunta ordinaria. Jo Sung-won se encogió de hombros. No lo sé. Como siempre ha sido. Hyo era diferente de los seres habituales del origen. En primer lugar, es muy probable que no sea un monstruo. En efecto, ellos son hostiles a la civilización fuera de la mazmorra. Su hostilidad es instintiva. Al igual que los humanos se asustan o quieren matar a una cucaracha al verla, es un reflejo. No es algo que los propios monstruos puedan controlar, incluso si pudieran, con ese nivel de paciencia y juicio, ya estarían más allá del nivel de monstruos. Por esa razón, juzgué que era poco probable que fuera un monstruo. La buena voluntad de Hyo proviene de su afecto por la especie misma, por lo que si bien a veces puede sentirse indiferente o incluso despiadado, eso no significa que no sea genuino. Así que no podía ser un monstruo. Está mostrando un patrón completamente diferente al de los monstruos. Jo Sung-won asintió. Por supuesto, hay monstruos que son amigables con los humanos, pero estrictamente hablando, es más una relación de amor y odio que de afecto. Si el incidente de la deformidad hace 11 años hubiera sido por pura buena voluntad, habrían observado el terror de los humanos y ayudado a arreglar las cosas. ¿Pero no dijeron que lo disfrutaron? Algunos de ellos no tienen intención de entender a los humanos, y tal vez solo encontraron divertidas las reacciones de los humanos. Aunque con respecto a esto, dado que el incidente se resolvió apresuradamente y se dejó sin resolver, no puedo decir nada con certeza. Eso no es lo importante en este momento, así que sigamos adelante. Jo Sung-won movió sus ojos azul oscuro y continuó. Tampoco es un objeto. Pero hay objetos con conciencia. La conciencia imbuida en los objetos es claramente creada por humanos. Tiene límites. No se puede determinar por qué tan similar a un humano pueden pensar, se trata de su esencia. Hyo creó vida, incluso si solo fue en el retrato. Jo Sung-won ladeó la cabeza después de pensar un momento. Tal vez la vida creada de esa manera pueda salir de la pintura. Aunque no le he pedido una respuesta a Hyo, viendo que él mismo puede salir libremente y puede sacar objetos fácilmente de la pintura, la posibilidad es alta. ¿Qué pasa si Hyo dibuja un monstruo y este sale? Eso parece posible. Incluso si no funciona, el hecho de que Hyo mismo pueda salir libremente ya está confirmado. Incluso si fuera solo un objeto en lugar de un monstruo, o si Hyo trajera una criatura de contrato que hubiera subyugado con su alma, eso por sí solo ya sería imposible de manejar. ¿Y los meros objetos no pueden hacer eso?
todos los objetos son creados por humanos. No importa cuánto dejemos de lado nuestros prejuicios, solo un monstruo altamente inteligente podría crearlos. Crear vida es imposible tanto para los humanos como para los monstruos, y el hecho de que el nivel de su alma sea incomparable con el de los humanos ya ha sido atestiguado por numerosos testigos. No es un objeto. Bisabeol se rió entre dientes, como si lo encontrara divertido. Era una expresión realmente inmadura para su edad. Entonces, ¿qué tal un tipo de habilidad? En cuanto a las habilidades, se demostró hace mucho tiempo que las almas se pueden manejar. Aunque solo hay uno, existe un usuario de una habilidad de resurrección que incluso puede traer a los muertos de vuelta a la vida. Eso también es solo manipular un alma existente, no crear una nueva. Incluso si existiera en algún lugar del mundo una habilidad capaz de crear almas, desde el principio, las habilidades son energía intangible que solo puede ser manejada por seres intelectuales. Estás diciendo que Hyo, que tiene forma y conciencia, no puede ser el remanente de una habilidad, ¿verdad? Pero ¿qué tal si es solo un tipo de despertado que obtuvo una habilidad que puede convertirlo a sí mismo en un retrato? Bisabeol dijo, agitando su dedo. Hyo también se llamó a sí mismo un joven de 29 años y dijo que una vez vivió en la sociedad humana. Si es así, simplemente podría ser un tipo de persona despertada no descubierta. Yoo Sung-bon negó con la cabeza. ¿Por qué? Señor Yoo Sung-bon, ¿quién fue el líder del equipo de investigación de la asociación? ¿Vio usted algo? Como uno lo vería, el líder del gremio probablemente lo vería mejor que yo, solo sé un poco, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que sabes? ¿Sabe por qué a las personas con habilidades sobrenaturales se las llama despertados, en primer lugar? No es un campo en el que esté muy interesado. Parece que dañará su alta autoestima si simplemente dice que no lo sabe. Dañará mucho, considerando que soy el líder de uno de los 3 mejores gremios de Corea del Sur. ¿Puede siquiera imaginar lo cara que es esta diminuta pizca de orgullo? Yoo Sung-bon soltó una risa seca y continuó. Es fácil si considera el significado de la palabra despertar. 1. Despertar y recobrar el sentido. 2. Darse cuenta y comprender. 3. Recobrar el sentido, carefully y estar vigilante. Dices que no es un campo en el que estés interesado, pero sonaste como un diccionario coreano, si ni siquiera sé el significado de la palabra. Entonces, ¿cuál es el punto de convertirme en líder de un gremio con solo una habilidad de tasación? Ah, sí. Por supuesto que lo es. Entonces, ¿cuál es? Bueno. Cualquiera está bien. Yoo Sung-bon continuó despreocupadamente. El punto importante es la esencia. Eso es interesante. Independientemente de lo que signifique, el despertar es una nueva composición a partir de un estado existente. Apoyó la barbilla en su mano. Ya sea despertar y recobrar el sentido, enderezar una mentalidad desafortunadamente torcida o madurar internamente para reflexionar sobre los días de juventud, es un cambio que ocurre dentro de la persona originalmente existente. Las habilidades de una persona despertada no son una habilidad recién recibida, sino más bien habilidades que originalmente estaban enterradas dentro de su naturaleza se han despertado. Aparecieron las mazmorras, y surgieron nuevas energías y recursos que originalmente no estaban en la Tierra, y junto a eso, el entorno cambió, y los humanos evolucionaron para adaptarse a estos cambios. Creo que leí algo similar en los materiales del centro, entonces puedo entender que es como darte cuenta de que la piedra que tenías originalmente es un diamante, gracias a la nueva era. Yoo Sung-bon se rascó la parte posterior del cuello. En ese sentido, Hyo no puede ser visto como un despertado. Incluso si es un despertado, es solo el despertar del nivel original de su alma existente, no una recién otorgada. Estos dos no lo sabían, pero la afirmación de Yoo Sung-bon tenía una falla. Seo Hyo se había fusionado de manera muy loca e inesperadamente con el origen durante el proceso de renacimiento de la Tierra, elevando el nivel de su alma. Esta fue una mutación con una probabilidad milagrosa que es difícil de observar en una dimensión tan pequeña como la Tierra. Por supuesto, dado que en este punto eran solo 30 años después de la gran catástrofe, estos dos no podrían haberlo descubierto. Para aquellos que eran humanos ordinarios, el retrato de Hyo era simplemente un ser no humano desde el principio. Bisabeol, que estaba parpadeando con sus brillantes ojos amarillos pensando, abrió la boca. Entonces, ¿qué tal llamar a Hyo, hijo del origen? Creo que eso también es un poco extraño. Por favor, explica en qué sentido es extraño. La mayoría de los hijos del origen no pueden ser llamados racionales.
No, sin siquiera necesitar considerar a los hijos, esto se aplica a casi todos los seres nacidos del origen. Yo Sungbon habló con una expresión reacia. En resumen, los seres del origen se pueden describir como historias vivas. Así que no pueden pensar. Incluso si parece que piensan, es una ilusión, no están pensando realmente. No del todo, no. Aunque yo sea un jardinero, este campo aún no se ha entendido por completo. Yo Sungbon, que había estado dudando, continuó de nuevo. Sin embargo, dije esto porque todos los hijos del origen que he visto hasta ahora podrían ser vistos como la naturaleza misma. A menudo hay casos en que humanos con pensamientos fuertes crean una mazmorra basada en sus propias reglas y se convierten en el jefe monstruo allí. Pero no se les podía llamar hijos del origen. Los monstruos son una de dos cosas. O nacieron en una mazmorra, o se convirtieron en monstruos porque crearon una mazmorra. Es diferente de los hijos del origen, seres creados directamente del origen o que accidentalmente se alinean con sus venas y aparecen al azar en varias dimensiones. Siempre es fascinante escuchar sobre eso. Bisabeol se rió, entrecerrando los ojos como una serpiente. Desde mi perspectiva como cazador, el mayor secreto del mundo parece ser todo sobre las mazmorras. Eso es bueno. Todavía hay muchas personas que no pueden adaptarse solo a la existencia de las mazmorras, pero si escuchan que las mazmorras se forman a partir de un concepto cósmico llamado el origen, su mente se destrozaría. Aún así, siempre estoy agradecido con nuestros jardineros. ¿Te traigo un poco de café? No, gracias. Estoy harto de la cafeína. Yo Sungbon hizo una mueca abiertamente. Ya ocupado y trabajando frecuentemente horas extras, recientemente tuvo que consumir toda la cafeína que pudo encontrar para conversar con Hyo, quien solo se despierta al amanecer, al punto de sentir náuseas. De todos modos, bueno, así es. En todo caso, sería mucho más fácil explicar a Hyo como un hijo del origen. Aparte de eso, no hay otra forma de explicarlo. El origen no es un concepto lo suficientemente estrecho como para que los meros seres de la Tierra lo capten en solo 30 años. En efecto, dado que ni siquiera hemos captado por completo las mazmorras todavía, no podíamos darnos el lujo de explorar conocimientos más profundos. El presidente de la asociación todavía parece estar muy interesado, pero no estoy seguro. Todavía es difícil decir algo definitivo sobre la verdadera identidad de Hyo. El origen es un ecosistema y la naturaleza. Así como el nitrógeno en la atmósfera no puede entender a los humanos, los hijos del origen inherentemente carecen de la comprensión de los humanos. Simplemente sobreviven a su manera, cultivando sus propias historias. Sin embargo, Hyo era diferente. ¿Cómo es eso posible? Realmente no lo sé. Pero si dijo que era humano en el pasado, tal vez enfocarse en ese punto para la investigación podría revelar algo. Aún así, no entiendo cómo un humano podría convertirse en un hijo del origen. Incluso si fuera humano, es posible que no fuera un humano de la Tierra. Muchos jardineros novatos confunden monstruos e hijos del origen, pero solo porque los dos se hayan formado bajo la gran influencia del origen no significa que sean lo mismo. Los monstruos nacen en las mazmorras, los hijos del origen nacen del origen. No pueden ser lo mismo cuando nacen de diferentes vientres en primer lugar. Aproximadamente como la relación entre un tío y un sobrino. Supongo que debería ser algo similar. El orden es que del vientre llamado el origen, nacen, las mazmorras, y, los hijos del origen, y los monstruos se forman a partir de esas, mazmorras. Usualmente, este es el flujo que se sigue. Si se trata de un monstruo humanoide o algo similar, primero crearían sus propias mazmorras y luego establecerían nuevas reglas o crearían monstruos allí, pero tales casos son raros. Los términos tío y sobrino no están tan equivocados. También se habla de que desde el principio, la mazmorra misma es uno de los hijos del origen. Esta parte todavía requiere más investigación. No puedo decirlo con certeza. De todos modos, Yo Sungbon miró a Bisabeol. Decidimos dejar que tal existencia desconocida deambule libremente. En respuesta, Bisabeol se encogió de hombros. ¿Acaso no discutimos la respuesta a eso antes? ¿Cómo demonios pretendes no dejar libre a esa incontrolable y desconocida existencia? No es un monstruo, no es un objeto, no es un despertado. Pero es demasiado extraño para ser llamado un hijo del origen. Crea vida, tiene un alto nivel de alma y no hay nada que no pueda hacer. Hace todo por sí mismo. En cuanto a salir del retrato, sería comprensible si hubiera alguna limitación o condición, pero lo hace libre y fácilmente. ¿Cómo planeas detenerlo? ¿Es siquiera posible?
Ni siquiera podemos manejar a los dioses con los que nos hemos vuelto amigables, así que ¿cómo planeas detener al retrato de Hyo, cuya identidad es aún más desconocida? Basabio se rió y agitó su mano. Ah, tal vez si tomáramos de rehén a un humano que le importe, podría ser posible. Naturalmente, esperaba ese tipo de respuesta. No es del gusto de las personas de buen corazón como nosotros desde la perspectiva de la humanidad, y desde el principio, ni siquiera sabemos qué tan efectivo sería este método. Con las habilidades de Hyo, podría rescatar fácilmente a cualquier rehén, y eso solo provocaría su ira. Sonrió de manera agradable. ¿Cuál es la diferencia con intentar detener una ola de maremoto con un niño muy pequeño como escudo de carne? Si no podemos detenerlo de todos modos, al menos deberíamos evitar hacer que se enoje. Sonrió levemente. Era una sonrisa que parecía estar consolando a un niño molesto, con una mirada también algo anciana. Y en la medida de lo posible, sería mejor ganarse su favor. En la mayor de las fortunas en medio de la desgracia, el retrato de Hyo es muy caballeroso, valora la cortesía y también es justo. Si recibe algo como un favor de alguien, lo devolverá con el mismo favor pero con un valor aún mayor. Tal vez esa sea la regla de Hyo. Este incidente fue una especie de vacunación. Una advertencia preliminar para coexistir con entidades que nunca podremos manejar. Afortunadamente, conozco muy bien a mis empleados y mostraron la indiferencia que coincidía con mis expectativas. Las numerosas historias de fantasmas que han ocurrido en el gremio hasta ahora deben haber desempeñado un papel. Debieron pensar que no hay necesidad de temblar por una historia de fantasmas ahora cuando no ha pasado nada hasta el momento. Esto es, Collection. Un lugar gestionado por Visabeol, lleno solo con empleados elegidos por Visabeol y repleto de obras amadas por Visabeol. Ese era el tercer gremio más grande de Corea del Sur, Collection. Recuerde, señor Yoo Sung-won. El retrato de Hyo no es algo que podamos controlar. Pensar en luchar contra él era una tontería. Es un desastre natural y, afortunadamente, se comunica con nosotros y nos tiene buena voluntad. Esa es una fortuna verdaderamente increíble, un milagro increíble más allá de las palabras. No desperdicies tontamente este milagro pensando que el destino de la tierra está en tus manos. Debemos ser cautelosos, debemos ser audaces y debemos ser siempre amables. ¿Compró a Hyo sabiendo que esto pasaría? Dado que una vez que esté fuera de la casa de subastas, será revelado al mundo, se preparó preventivamente para el posible desastre que podría ocurrir en el proceso. No pensé que fuera una pieza ordinaria. Siguiendo a eso, Visabeol sonrió con una expresión infantil y juguetona. Vestido como un caballero, parecía fuera de lugar, pero en su lugar realmente parecía animado. Porque era la única obra que no podía leer. Confío en usted, líder del gremio. Sería difícil si confía demasiado en mí. Para ser exactos, confío en su juicio. Confiaba en esos ojos. Dado que fue una apuesta exitosa al final, Yoo Sung-won decidió contener sus palabras. Aún así, todavía me siento inquieto porque solo soy un mero humano. ¿Cómo no estarlo, cuando sostienes un desastre parlante? Es como el sentimiento, justo antes de que empiece una película de terror. Tal vez porque es tan enorme frente a mí, ¿qué se puede hacer con un corazón que se encogió frente a un gigante? Los humanos son inherentemente seres tan pequeños. Por otro lado, Hyo, quien se había fusionado subconscientemente con el origen y evolucionado en un retrato embrujado en aquel día que se suponía que sería el último de la Tierra, lo cual fue algo verdaderamente increíble, más allá de lo impactante y completamente imposible, un milagro entre milagros, significaba que no tenía pensamientos en absoluto. Capítulo 20. Como siempre, esta actividad ha sido bastante exitosa. La gente necesita sudar. Aquellos que no trabajan, no comen. El cuerpo de miel, el ave acuática de dulce color, tembló. Ante su graznido, que sonaba como si preguntara, ¿entonces qué hay de mí, que no trabajo? Hyo agitó la cabeza con firmeza. ¿De qué te preocupas cuando te ves tan tierno? Aunque Hyo vivía sin pensar mucho las cosas, no era un autor lo suficientemente irresponsable como para no hacerse cargo de una criatura que él mismo creó con pintura. Como hijo de Hyo, un sibarita y glotón, Miel nunca tendría que pasar hambre. Miel se convenció y se desparramó cómodamente, pero sal de ahí. Nada menos que en la cesta de Hyo. Es difícil sacar las semillas. ¿A quién saliste para ser tan terco? ¿A mí? Hijo no filial. Hyo se inclinó y hurgó en la cesta.
El cuerpo de Miel, que solo tenía una ligera viscosidad y era agua transparente en sí misma, no era un gran problema, pero las semillas estaban todas mezcladas porque había estado jugando con ellas. Parecen semillas de berenjena. Afortunadamente, Seo Hyo, al provenir de un pueblo de montaña en la provincia de Gangwon, podía identificar los tipos de semillas solo con mirarlas. No era porque fuera algo que todos en la provincia de Gangwon pudieran hacer, sino porque el propio Hyo era sincero con respecto a la agricultura. Hyo, que disfrutaba de la agricultura desde una edad temprana, se levantó con las semillas de berenjena y las colocó en los hoyos que había cavado con anticipación. ¿Es hora de plantar patatas ahora? Hubo un breve error de comunicación, pero pronto Hyo se dio cuenta de lo que Miel tenía curiosidad. Papá no quiso decir plantar a papá. Patata es un apodo. Es como un segundo nombre. Había una anécdota en la que su madre, que amaba las patatas, vio la foto de la ecografía fetal y dijo, parece una patata, por lo que nombró al feto, patata. Luego, cuando la abuela vio al recién nacido Geo, asintió con la cabeza y dijo, ella solo comió patatas, y ahora ha dado a luz a una patata. Todos los adultos me llamaban patata, así que pensé que era una patata hasta que tuve 4 años. Tal vez por eso creció tan sano e inofensivo. Bueno, eso es suficiente. Tú también deberías crecer sano. La familia Seo había respetado el libre albedrío de las nuevas vidas durante generaciones. Después de unos días, Hyo finalmente logró plantar todas las semillas que Yoo Sung-bon le había dado. Desde patatas y batatas hasta maíz, que son famosos cultivos para mitigar la hambruna, ahora parecía imposible morir de hambre. Bueno, sería más difícil morir de hambre con este cuerpo. Incluso si papá se está muriendo de hambre, papá no te comerá a ti, Miel. Los cultivos fueron plantados en el jardín detrás de la cabaña. En realidad, a estas alturas, es incómodo llamarlo jardín. Aunque solo había crecido un poco, seguía siendo, no obstante, un jardín. Como no era tan grande ni tan vasto como los campos de quienes cultivan para ganarse la vida, Hyo tenía su propia justificación. De todos modos, era en efecto un huerto de verduras. Hyo era un gran adulto que podía comprometerse con la realidad. Entonces regresemos. Sí, tendré que probar el jarabe que hice. Era hora de que el jarabe de frutas que había hecho antes madurara. Dado que la dulce y ácida fruta gobi se mezcló con los ácidos y amargos cántaros de sequía, la combinación es excelente. Lo que le preocupaba era si la cantidad de ambos se equilibraba bien, pero no le molestaba mucho. Con su amplia experiencia viviendo solo, en cierto punto Hyo había desarrollado el toque de su abuela al cocinar. A pesar de que solo usé estimaciones aproximadas y medidas visuales, no hay forma de que me equivoque en la combinación de lo que voy a comer. Como para coincidir con esa confianza, el frasco de vidrio ya emitía un aroma agradable. Hyo entró en la cocina y parpadeó mientras miraba la alacena donde estaba guardado el jarabe de frutas. Dado que he sudado después de mucho tiempo, ¿debería beberlo como un té frío? Sudé en mi mente. Miel señaló que el cuerpo de Hyo en realidad no produce desechos como el sudor, pero de todos modos, ¿acaso no trabajó? Los humanos que trabajan deben beber té frío y refrescante para aumentar su eficiencia laboral. Entonces tendré que conseguir algo de hielo del almacén. Los cerdos no dudan frente a la comida. Sin siquiera molestarse en limpiarse su sudor inexistente, Hyo se dirigió de inmediato al almacén. El almacén de hielo lleno de todo tipo de ingredientes de cocina naturalmente tenía hielo. En cada rincón de la sala de almacenamiento, que casi parecía una cueva y era tan vasta que era imposible saber dónde terminaba el hielo, se podían ver fragmentos de hielo. Cuando abrió la pesada puerta y entró al almacén, Miel se puso rígido. Si está demasiado frío, puedes quedarte afuera, oh. Al ver a Miel convertido en hielo transparente, Hyo mostró una reacción leve pero intensa a pesar de su rostro inexpresivo. A pesar de estar en un estado congelado, Miel sacudió su cuerpo una vez y se arregló el plumaje. Así como yo evolucioné de un humano a un retrato embrujado, no hay razón por la que un ave acuática no pueda convertirse en un pájaro de hielo. Al principio, pensó que Miel había muerto cuando de repente se convirtió en hielo, y luego se sorprendió de nuevo de lo fluidamente que se movía a pesar de ser hielo, pero mientras no hubiera problemas, entonces no importaba. Miel seguía siendo tierno incluso cuando estaba congelado, así que está bien. Los pájaros de hielo en movimiento parecen bastante interesantes. Verte feliz también complace el corazón de este padre. Miel, asemejándose a su creador y habiendo nacido sin sentido de crisis, estaba simplemente muy feliz con su transformación. A pesar de ser un pájaro creado con un cuerpo hecho de agua, se preguntó si se suponía que debía congelarse tan rápido,
pero dado que el propio Hyo se había convertido de humano a retrato, no estaba particularmente sorprendido. ¿Desde cuándo hemos obedecido las leyes de la física? La vida era realmente divertida, habiendo ignorado las leyes de la física. En primer lugar, el hielo, por allá, ¿eh? Gracias. Las alas de miel, que se habían convertido en hielo, no se replegaron sobre su cuerpo como antes. Tal vez porque había ganado plumas u otras partes del cuerpo que originalmente no tenía, le informó sobre la ubicación del hielo y luego se ocupó de arreglar sus plumas. Parecía un rasgo especial de las aves, el acicalar sus plumas constantemente. Cuando era agua, era un poco menos activo. Dejando a miel sobre su hombro, Hyo paseó lentamente por el almacén de hielo. Un aliento lo suficientemente espeso como para verse a simple vista. Esto indicaba que debía hacer bastante frío, pero Hyo no sentía el escalofrío, ni los ingredientes de cocina se congelaban. No estaba claro si el almacén de hielo estaba engañando a Hyo, o si él y los ingredientes eran más fuertes que el hielo. Supongo que es lo último. Hyo bajó la cabeza y miró al suelo. Sería un desastre si se rompiera. Podía ver el suelo de hielo, que era como el abismo. Parece un bloque de hielo sólido, pero es transparente como si hubiera un lago debajo del hielo. El suelo era muy transparente. El hielo que se había congelado muy lentamente no era opaco sino tan limpio como el vidrio, y ese hielo cubría el suelo por completo. Hyo ni siquiera podía medir su profundidad. Era ligeramente suave, tenía un suave brillo azul y, de vez en cuando, patrones de luz destellaban desde el interior. Estas luces brillaban como luciérnagas durante unos segundos antes de desaparecer, lo que despertaba la curiosidad de Hyo sobre su identidad. ¿Son algún tipo de habitantes similares a las mariposas del bosque, o simplemente podrían ser musgo luminoso o bacterias? No se movían. Meramente brillaban brevemente y luego desaparecían. Se asemejaban a la tenue luz de las estrellas. Era una escena de ensueño. El color también es similar al de los glaciares. No olía fuertemente a océano, pero el suelo de hielo azul transparente, con una profundidad desconocida, le recordaba a Hyo a los glaciares. Aunque nunca había visto realmente los glaciares en la Tierra, se imaginaba que así era como se verían. Hyo levantó la cabeza para abarcar la vista de todo el almacén de hielo. ¿De dónde demonios vino este hielo? Todo es hielo por todas partes. Sentía curiosidad cada vez que lo veía. Este almacén de hielo está ubicado muy abajo del primer piso de la cabaña. Así que, tal vez había agua subterránea debajo de la cabaña. Entonces eso crearía una contradicción. Cierto, no tiene sentido que el agua subterránea debajo de un bosque con un clima tan suave esté congelada de forma sólida. Eso es lo que lo hacía aún más misterioso. Se siente como un cuento de hadas. Hyo movió sus pies con su habitual rostro inexpresivo. Miel, habiéndose adaptado ya a su cuerpo que ya no se desparramaba como antes, voló alrededor del gran almacén de hielo con forma de cueva con un canto feliz. Era como una escena sacada directamente de una película. A medida que Hyo caminó durante bastante tiempo a través de la cueva hecha de hielo, pudo encontrar lo que había estado buscando. Sí, cierto. Estaba aquí. Era hielo que había crecido como estalagmitas en una cueva. Esto también parece bueno. Es como una cueva. Aunque era absurdo, el almacén de hielo también parecía una cueva de piedra caliza hecha de hielo. No estaba claro si el agua fluía desde alguna parte, se había derretido o si incluso había vetas de agua subterráneas como las de un árbol. En varios lugares del almacén de hielo, el agua goteaba, y tal vez debido a la baja temperatura, a veces formaba líneas o creaba columnas. Típicamente, las cuevas de piedra caliza son así. El agua que contiene altas cantidades de cal gotea hacia abajo, construyendo lentamente columnas en el suelo de la cueva, con gotas de agua salpicando aquí y allá, creando protuberancias similares al coral, o, aquí. Permanecerán como perlas. Estas se llaman realmente perlas de cueva. Por supuesto, estas no son perlas de cueva, sino que deberían llamarse perlas de hielo. ¿No hace esto que se sienta como una cueva real? Un encofrado magnífico creado por la naturaleza. Una perla en forma de hielo que ocurrió naturalmente en el almacén de hielo debajo de la cabaña de Hyo. Una perla transparente con un tenue lustre similar al nácar, y es comestible. Se derrite a altas temperaturas como el hielo real, sin olor ni sabor. Método de refinación: cuando se derrite y consume, muestra una gran efectividad para estabilizar trastornos mentales como la depresión y la manía. Independientemente de sus efectos, se supone que sabe a hielo real, ¿no? Cortar y tomar ese enorme brote de bambú de hielo sería una molestia.
El pájaro de hielo miel voló y se tragó una de las perlas redondas de hielo. Hyo no pudo evitar admirar su veloz acción. ¿Te la estás comiendo, como un cerdo? No, eso es un malentendido. Si sonó como si estuviera diciendo algo, fue un gran malentendido. A papá le gustan los cerdos. Habiendo pasado la mayor parte de su vida creciendo bajo el cuidado de su abuela, Hyo compartía algunos de sus gustos, uno de los cuales era no poder dejar en paz a las personas delgadas. En ese sentido, en realidad era algo feliz y miel, a quien se le podía llamar su hijo, se volvía rellenito. Los niños deben comer mucho y crecer rápidamente. Conviértete en un cerdo, Sap. Entonces subamos ahora. En realidad me gusta bastante, cerdo. Se supone que los niños deben ser rellenitos para crecer bien más tarde. Consolando a Miel, Hyo subió del almacén de hielo y se dirigió directamente a la cocina. Un buen aroma ya emanaba del jarabe de frutas que había sacado de la alacena con anticipación y ya estaba deseando lo delicioso que estaría. Tomó un vaso limpio y sirvió 2 cucharadas de jarabe de frutas en él. Realmente huele bien. Cuanto más se secaba la fruta gobi, más fuerte se volvía su aroma, pero incluso sin secar, pasar por una especie de proceso de maduración parecía amplificar aún más su aroma. La fruta gobi, húmedamente empapada en azúcar e imbuida de su aroma, producía un dulce aroma refrescante y único. Incluso el cántaro de sequía parece tener un aroma cítrico, tal vez porque es una fruta dentro de la familia de los cítricos, debería decir que tiene el aroma amargo y ácido único de las cáscaras de limón. Lo estoy deseando. El jarabe de frutas en el vaso mismo tenía valor artístico. Habiendo absorbido el azúcar por completo y liberado generosamente su jugo, el jarabe de frutas brillaba con un lustre deslumbrante. La pulpa de la fruta gobi se había convertido en una forma suave, similar a la gelatina, y el cántaro de sequía, al que le habían quitado las delgadas membranas una por una, se endureció ligeramente y se esparció lo suficiente como para que sus gajos fueran visibles. Ahora, agregando las perlas de hielo aquí, esa es la perla que tenías antes. Devuélvela. Antes de darse cuenta, Miel, que se había vuelto a convertir en agua, estaba a punto de realizar el extraño acto de vomitar la perla de hielo que acababa de tragarse, pero fue detenido por la autoridad de su padre. Tampoco es que fuera leche de pingüino o algo así, por lo que no esperaba que llegara tan lejos. Ahora, revuélvelo suavemente y, el vaso y las perlas de hielo hicieron un sonido claro al chocar. El té de frutas está completo. No puedo decir qué eres. El té de frutas terminado era tan hermoso que quería pintarlo. El té de color escarlata que brillaba a través del vaso era muy transparente a pesar de su color profundo. Ya fuera debido al efecto de las perlas de hielo, la luz azul brillante que había visto en el almacén seguía brillando y desapareciendo como estrellas fugaces, y en medio, se podían ver trozos de pulpa en forma de luna llena y luna creciente. Tomando un sorbo tal como estaba, sintió un sabor celestial. Era un sabor y una exquisitez que nunca antes había probado. El líquido del té escarlata era suave y frío, con un dulzor que se sentía demasiado fuerte al principio, pero una amargura sutil lo seguía pronto para asentarlo con cortesía. La intensa acidez del cántaro de sequía, cuando se mezclaba con la fruta gobi y el azúcar, se sentía como los tiernos quejidos de un niño. También me gusta la textura de la pulpa. La fruta gobi, despojada de todo su jugo por el azúcar, se sentía como gelatina. Era similar a la gelatina de konjac en cierto modo, pero mucho más suave y maleable. Tenía una textura suave pero extrañamente elástica, como una uva a la que le han quitado toda la piel. El cántaro de sequía tenía un sabor estallante, al igual que la pulpa del pomelo o la naranja. Parecía que había perdido su jugo en el azúcar, similar a la fruta gobi, pero se sentía ligeramente más firme. Sin embargo, no era una dureza desagradable. Los gajos que se esparcían suavemente en la boca entregaban una textura agradable. El sabor y el aroma están todos mezclados, haciendo que sea difícil de distinguir, pero el líquido del té, que muestra un sabor como de sopa, no es en modo alguno unidimensional. Los trozos de fruta agregan placer a la textura que de otro modo podría ser monótona. Y hay una extraña transformación que se derrite suavemente en la lengua. Ese pequeño cambio probablemente vino de las luces atrapadas en las perlas de hielo. No era particularmente explosivo como los fuegos artificiales, pero los puntos de luz azul esparcidos entre el líquido del té agregaban un sabor sabroso sutil. Había una sensación agradable en la lengua que no se podía describir simplemente como dulce o salada. Era un té de frutas que le hacía la boca agua a uno sin razón alguna. Es perfecto para un regalo. Pensando que era abundante, pensó en empacar un poco.
Debería dárselo al señor Yoo Sung-won. El deseo de compartir la propia cocina es un instinto de abuela. Y habiendo crecido escuchando de su mentora de vida, su abuela, que debía vivir generosamente, Hyo quería engordar a Yoo Sung-won.